Las mujeres nos enfrentamos a múltiples violencias, inicialmente internas, en lo privado, en nuestras casas, pero también en lo comunitario, en lo que tiene que ver con la parte económica, porque muchas veces es limitado los recursos hacia las mujeres, porque cumplimos labores del cuidado que no están estigmatizadas como parte de lo económico, como lo que genera recursos, pero también violencias políticas por ser indígenas, por ser afros o por tener una diferente forma de vivir y de concebir el mundo. Además, como mujeres indígenas, pues la violencia espiritual que se da en nuestros territorios cercanos pues a la destrucción de lo que es la cultura, lo que es el idioma. Todas esas violencias se dan también al interior de nuestras comunidades cuando no tenemos acceso a una justicia justa, porque nuestros sistemas de gobiernos propios muchas veces también deben ser revisados, porque hay entronques patriarcales que están en nuestras comunidades, que no podemos decir que nuestras comunidades no están permeadas de muchos vicios y resabios que se han dado. Creo que también hay que revisarlos, pero también hay que garantizar, el Estado debe garantizar que las mujeres vivamos en unos territorios seguros, en unos territorios que de alguna manera esté libre de esa criminalización y esa estigmatización por ser mujeres, por ser indígenas, por ser de otras cosmovisiones.